16 de junio del 2024. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa del gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos, y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo haré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, come los cedros en los altos montes. Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni justicia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa, como la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Semilla de mostaza. Jesús dijo a la multitud: El domingo pasado vimos a los familiares de Jesús, y a los rabines y fariseos, teólogos e intérpretes de las Escrituras, llamar loco y endemoniado al joven profeta de Nazaret. Podríamos preguntarnos para la Biblia: ¿quién es el loco y quién es el endemoniado? ¿Jesús y sus oyentes, su nueva familia? Si el Evangelio es un principio de discernimiento para el creyente, no hay ningún evento que suceda en la realidad que no deba leerse en esta clave. Hoy Jesús habla del reino. La palabra de Dios es una semilla que, anunciada en la debilidad de la predicación, infaliblemente dará fruto a su debido tiempo, aunque sí en su camino tendrá que pasar por diversos fracasos, como lo podemos observar en las respuestas de los diversos terrenos en donde el sembrador deposita la semilla. Por eso, en la lógica del reino, es fundamental saber esperar con mucha paciencia. Palabras del Papa Francisco sobre esta parábola. En la primera parábola, el reino de Dios se compara con el crecimiento misterioso de la semilla, que se lanza al terreno y después germina, crece y produce trigo,
independientemente del cuidado del campesino. Al finalizar la maduración se cosecha. El mensaje de esta parábola es mediante la predicación y la acción de Jesús. El reino de Dios es anunciado. Irrumpe en el campo del mundo, y como la semilla crece y se desarrolla por sí misma, por fuerza propia, y según los criterios humanamente no descifrables, esta, en su crecer y brotar dentro de la historia, no depende tanto de la obra del hombre. Es sobre todo expresión del poder y de la bondad de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo, que lleva adelante la vida cristiana en el pueblo de Dios. A veces la historia con sus éxitos y sus protagonistas parece ir en sentido contrario al designio del Padre Celestial, que quiere para todos sus hijos la justicia, la fraternidad, la paz. Nosotros estamos llamados a vivir estos periodos como temporadas de prueba, de esperanza y de espera vigilante de la cosecha. De hecho, ayer como hoy, el reino de Dios crece en el mundo de forma misteriosa, de forma sorprendente, desvelando el poder escondido de la pequeña semilla, su vitalidad victoriosa. Dentro de los eventos personales y sociales que a veces parece marcar el naufragio de la esperanza, es necesario permanecer confiados en el actuar tenue pero poderoso de Dios. Por eso, en los momentos de oscuridad y de dificultad, no debemos desmoronarnos, sino permanecer anclados en la fidelidad de Dios, en su presencia que siempre nos salva. Recordemos esto: Dios siempre salva, Él es Salvador. ¿Con qué compararemos al reino de Dios? Para los oyentes, Jesús es la respuesta que podían dar, era obvia: el cedro del Líbano, es decir, la planta más majestuosa que ellos conocían. Jesús, en cambio, utiliza una comparación casi ofensiva. Lo compara con una planta de huerto. La semilla de mostaza tiene una gran vitalidad en su interior, y de pequeña que es pasa a ser grande, pero seguirá siendo insignificante comparada con un cedro del Líbano. Es como una semilla de mostaza. Es una semilla muy pequeña, y sin embargo se desarrolla tanto que se convierte en la más grande de todas las plantas del huerto. Un crecimiento imprevisible, sorprendente. No es fácil para nosotros entrar en esta lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en nuestra vida. Pero hoy, el Señor nos exhorta a una actitud de fe que supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, nuestras previsiones. Dios es siempre el Dios de las sorpresas. El Señor siempre nos sorprende. Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes de Dios, tanto en el plano personal como en el comunitario. Y en nuestras comunidades es necesario poner atención en las pequeñas y grandes ocasiones de bien que el Señor nos ofrece, dejándonos implicar en sus dinámicas de amor, de acogida y de misericordia hacia todos. La autenticidad de la misión de la Iglesia no está dada por el éxito o por la gratificación de los resultados, sino por ir adelante con valentía de la confianza y la humildad del abandono de Dios. Ir adelante en la confesión de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Es la conciencia de ser pequeños y débiles instrumentos, que en las manos de Dios y con su gracia puede cumplir grandes obras, haciendo progresar su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que la Virgen María nos ayude a ser sencillos, a estar atentos, para colaborar con nuestra fe y con nuestro trabajo en el desarrollo del reino de Dios, en los corazones y en la historia.